Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaba del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les dijo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos hoy con este testimonio del Evangelio de San Marcos, sobre todo el misterio de la transfiguración, cada uno de nosotros puede pensar en esas experiencias tan profundas, tan hermosas, deslumbrantes, atractivas y transformadoras que ha tenido con el Señor. Han sido muchas las veces en las que el Señor nos ha permitido verlo transfigurado. Han sido muchísimas las ocasiones en las que nuestro corazón ha ardido de alegría, se ha encendido de amor por el Señor y en un deseo profundo de darlo y de entregarlo todo por Él. Experiencias en las que nosotros hemos querido permanecer siempre y decir como San Pedro hoy: Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Son esas experiencias a las que nosotros no podemos renunciar ni podemos olvidar. Tendríamos que tener en cuenta aquello que dice el libro del Deuteronomio, el libro de la memoria. Guarda, tenla siempre en tu memoria, repíteselas a tus hijos, a tus nietos, mientras vas de camino. Son estas experiencias que nos llevan a nosotros a proclamar el amor del Señor, a proclamar su gloria y a proclamar el Evangelio con toda firmeza, con todo entusiasmo, con toda certeza. Estas experiencias de transfiguración que muchas veces quisiésemos que permaneciesen todo el tiempo y que nunca se acabaran. En estos momentos de oración, cuando hemos estado en intimidad con el Señor, cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz en lo más profundo de nuestro corazón y cuando hemos sentido que su amor eterno, su amor divino nos ha tocado y ha transformado nuestra vida. Es a estas experiencias y a estas certezas profundas de fe a las que nosotros no podemos renunciar, y son estas mismas experiencias que tenemos que guardar con celo, que también tenemos que testimoniar con nuestra vida, porque ¿cómo sabemos que han sido auténticamente experiencias de transfiguración, en donde se manifiesta
el poder eterno de Dios y la máxima potencia del reino de los cielos, como lo experimentaron los apóstoles sin entender lo que estaba pasando, nos damos cuenta que estas experiencias son auténticas cuando van transformando nuestra vida, cuando mueven nuestro corazón y mueven todo nuestro ser a ser fieles al Señor, a vivir en una auténtica fidelidad y entrega al Señor y a las almas. Esas experiencias que muchos cristianos han vivido, que hoy defienden, que hoy protegen, que hoy custodian. Y son estas experiencias precisamente las que nos llevan a proclamar y a decir que Jesús es el Señor y que no hay otro, no existe nadie como Él, y que en Él todos, absolutamente todos los que acojamos su palabra, que acojamos su evangelio, tendremos salvación y liberación. Pedro, Santiago y Juan estaban allí con el Señor. ¿Por qué el Señor se lleva a estos tres apóstoles? Precisamente porque ellos más adelante van a ser los pilares de la iglesia, porque a ellos se va a referir la iglesia constantemente, porque en los mayores momentos de dificultad ellos van a ser unos referentes, ellos van a ser una seguridad firme que tienen en sí mismos la garantía de la fe, y a ellos se va a remitir constantemente la primitiva comunidad cristiana. Por eso eran estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, en quienes Dios y el Señor Jesús y el Espíritu Santo iban a mantener viva la fe de la iglesia. Pedro, porque ha recibido la gracia del ministerio petrino, y en él se va a confirmar la fe de toda la iglesia. Pedro, que se va a encargar de mantener viva la fe de los cristianos. Juan, que es ese impulso carismático del Espíritu Santo que siempre va a estar elevado hacia la contemplación del amor, y también va a ser una referencia muy grande en cuanto a lo tocante al amor de la vida cristiana. Santiago, también, que va a ser el apóstol que va a mantener viva la unidad de la iglesia, y específicamente pues va a llevar la delantera de aquellos judeocristianos conversos al cristianismo. Son tres pilares muy importantes para la iglesia primitiva, y por eso es muy importante que nosotros los miremos a ellos y escuchemos de parte de ellos este testimonio. Qué bueno es quedarnos aquí, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar cerca del Señor. Hoy, cuando a muchos de nosotros se nos van perdiendo esos referentes identificatorios con Cristo, esos referentes identificatorios con la auténtica fe cristiana, esos referentes identificatorios con la verdad venida del cielo, con la verdad eterna, con la verdad de Cristo, pues tenemos que mirar nuevamente a los apóstoles. Por eso lo decimos y lo reafirmamos y lo proclamamos y lo confesamos y lo profesamos, y decimos que nuestra fe es apostólica, porque en los apóstoles y en la fe que hemos recibido de ellos, en esa fe que ha mantenido vivo el corazón de la iglesia, es en esa fe que nosotros nos vamos a sostener, y en esa fe en la cual nos sostenemos en tiempos de dificultad. Esa fe que en ellos fue creciendo, y esa fe que es fruto de la experiencia del encuentro con el Señor, como lo fue la transfiguración. Esa es la fe que nosotros tenemos que estar mirando. Esa es la fe a la que nosotros nos tenemos que remitir constantemente. En esa fe nos debemos arraigar, y en esa fe tenemos que buscar la unidad de nosotros los cristianos. En esa fe
precisamente es donde vamos a encontrar la paz que tanto necesita nuestro corazón y la paz que tanto necesita el mundo en estos momentos de tanta dificultad, de tanta turbulencia, en estos momentos de tanto conflicto mundial, de tantas tensiones, de tanta preocupación por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Es en estos tiempos en donde nosotros tenemos que mirar a esta experiencia profunda que vivieron los apóstoles y remitirnos constantemente y pedirle al Señor que nos regale esta misma experiencia, esta experiencia de fe que mantenga nuestro corazón palpitante, que mantenga nuestros ojos abiertos, que nos mantenga despiertos y vigilantes ante las continuas pruebas y los continuos ataques que vivimos de parte del mundo y del mal cuando intentan separarnos del Señor. A esta fe es la que nosotros nos tenemos que remitir constantemente. Y es importante ir a la experiencia de esta fe por las pruebas que vivimos y por las pruebas que se avecinan para toda la Iglesia y específicamente para nosotros los cristianos. Pues el Señor no permite que se queden allí. Bajan del monte y van camino a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde va a ser entregado el Hijo del Hombre, donde va a ser ultrajado, donde va a ser ajusticiado, en donde va a ser maltratado y donde va a morir de parte de los hombres, de las autoridades judías y de las autoridades romanas. Esta experiencia es la que nosotros necesitamos para poder enfrentarnos a las pruebas que vivimos y a las pruebas que vamos a vivir. La Iglesia nos advierte en el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia tendrá que pasar por una prueba muy fuerte, y esta prueba sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿En qué consiste la prueba? Consiste en que lo que se va a sacudir, lo que va a pasar por el fuego del crisol, va a ser la fe. Y esa fe va a resistir en la medida en que sea verdadera y auténtica. Esa fe va a soportar todos los ataques, las insidias del mal, los ataques del mundo, si es verdadera, si es auténtica, si es una fe fundamentada en la fe de los apóstoles, si es una fe que viene parte del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Solamente así se mantendrá en pie nuestra vida. Si esa fe no ha sido cimentada en la fe de los apóstoles, en la fe en la experiencia del encuentro con Jesucristo, entonces no podremos resistir a la prueba. La Iglesia va a vivir una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo en diversos momentos la fe de los cristianos, específicamente de los católicos, ha sido sacudida. Algunos han permanecido en pie porque han tenido una fe fuerte, pero otros se han dejado llevar por las corrientes del viento, como cae una hoja ante el vendaval. No han sido capaces de soportar la prueba. Es lo que hemos estado viviendo en estos años de pandemia. La pandemia también se ha presentado ante nosotros como una prueba, y Dios la ha permitido, y esa prueba ha sacudido la fe de numerosos creyentes. Lo hemos visto en torno a la Eucaristía. Hoy algunos permanecen en pie, firmes, amando al Señor con el deseo profundo de ser fieles, pero hay otros que se han quedado atrás. Unos que ya no profesan la fe, unos que ya se han apartado de la Eucaristía y no les importa porque se han dejado enredar del mundo. Otros que aunque están dentro, ya no viven, ya no tienen la vida de la fe, la vida del Espíritu, porque su corazón no arde por el Señor. Otros pocos están ahí en pie, amando la Eucaristía, amando al Señor, buscándolo en todo momento. Es verdad
que las pruebas continúan. Lo hemos visto, lo vemos, lo seguiremos viendo. ¿Cuántos, por ejemplo, confiando o poniendo la esperanza solamente en las recomendaciones médicas, las recomendaciones científicas, cuántos ya se han apartado del Señor y la confianza que antes tenían en el Señor se la han dado a la ciencia, se la han dado a los medios políticos, se la han dado a los medios de comunicación, se la han dado a la recomendación que otros han dado para vivir esta pandemia? ¿Y cuál ha sido la recomendación del Señor? ¿Cuál ha sido la recomendación de su palabra en medio de esta prueba? Un llamado fuerte que el Señor nos ha estado haciendo a la conversión. Un llamado fuerte que el Señor nos está haciendo a través de esta prueba, de esta pandemia, a cambiar de vida, a dejar el pecado, a apartarnos del mundo y a entregarle toda nuestra vida a Él. Pero muchos no hemos entendido el lenguaje espiritual de este tiempo histórico que estamos viviendo. Y nos parecemos a aquellos que escuchaban las parábolas del Señor y no las entendían, no las comprendían. Y por eso de ellos decía el Señor: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Incluso el Señor a sus discípulos les llama la atención cuando ellos tampoco entienden con mucha claridad. Pues el Señor nos ha estado haciendo un llamado muy grande a la conversión. Y solamente cuando hay una conversión auténtica, cuando hay cambio profundo del corazón, entonces va a surgir una fe fuerte, una fe muy grande, una fe capaz de vencer al mundo, una fe capaz de vencer al demonio, una fe capaz de vencer todas las pruebas que se presenten, una fe capaz de vencer la tentación. Hoy muchos cristianos se están dejando arrastrar por la tentación y están cayendo en pecados graves, gravísimos, porque ya no hay fe en su corazón, o porque no han vivido la auténtica conversión y la fe no ha podido arraigarse en su corazón. Hoy el Señor nos llama a una conversión a todos, empezando por nosotros los pastores, empezando por nosotros los consagrados. Nos llama a la conversión total a muchos bautizados que hoy viven desconvertidamente dentro de la iglesia. Y el Señor sigue llamando a la conversión a toda la humanidad. Solamente volviendo nuestro corazón al Señor podremos tener experiencias de transfiguración, podremos enamorarnos de Él, podemos optar radicalmente por Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y dejar que la fe se arraigue profundamente en nuestro corazón para que podamos enfrentar y ser victoriosos en las pruebas que se nos presentan y se nos presentarán. Que la Santísima Virgen María nos acompañe y nos ayude. Que San José nos guarde siempre en su corazón casto y nos alcance la gracia de una fe madura, de una fe grande, de una fe fuerte como la que Él tuvo, y esa fe que lo capacitó para enfrentarse a tantas pruebas y sobre todo para poder custodiar los grandes tesoros que el Padre Celestial le había confiado, como eran el niño Jesús y la Santísima Virgen María. Que San José nos alcance esa gracia de la fe para que nosotros podamos custodiar con fidelidad al Señor, podamos custodiar con fidelidad a la Virgen y todo lo que ellos nos han enseñado. Que en este tiempo de apostasía, en este tiempo de traición, en este tiempo de negación, donde se traiciona al Señor, donde se niega tan fácilmente al Señor, donde nos estamos vendiendo tan fácilmente por las cosas pasajeras de este mundo, que Dios nos dé, el Señor nos dé la gracia, por la fuerza de su Espíritu, de tener una fe viva, fuerte y arraigada en Él. Que el Señor los bendiga.